Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia, y murió el 25 de junio de 1984. Michel Foucault fue filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo, permitiéndole realizar diferentes obras. Dentro de las principales están Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, El pensamiento del afuera, La arqueología del saber, El orden del discurso, Vigilar y castigar, Genealogía del racismo, Microfísica del poder, La verdad y las formas jurídicas, Historia de la sexualidad, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. En esta ocasión nos quedaremos con su obra de Vigilar y castigar en 1975, donde nos dice que hay dos tareas intelectuales que son tratar de crear la visión de una futura sociedad justa, llegando a ella mediante la guerra. Y la otra es tratar de entender la naturaleza del poder, la opresión y el terror, y consigo la destrucción de nuestra sociedad. En Vigilar y castigar, disciplina, cuerpos dóciles por Michel Foucault, nos dice que dócil es un cuerpo que puede ser sometido, utilizado, transformado y perfeccionado. Y entre estos esquemas de docilidad, de tanto interés para el siglo XVIII, no son los primeros en plantear el cuerpo como objeto de intereses, pero hay cosas nuevas en estas técnicas. En primer lugar, la escala de control que se trabaja en sus partes, se ejerce sobre él una coerción débil. En segundo lugar, el objeto de control, como la economía, la eficacia de los movimientos y su organización interna, implicando así la modalidad como una coerción constante que vela sobre los procesos de la actividad más que sobre su resultado, llamando así disciplinas a estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad o utilidad. La disciplina procede a la distribución de los individuos en el espacio. Para ellos emplea varias técnicas. La clausura, la especificación de un lugar, heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo, lugar protegido de la monotonía disciplinaria. 2. La localización elemental o división en zonas, espacios, a cada individuo su lugar, evitar las distribuciones por grupos, analizar las pluralidades confusas. En pocas palabras, es dónde y cómo encontrar a los individuos, poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades. Por ejemplo, en un banco está el área de gerente, el área de recursos humanos, el área de cajas, etc. A cada individuo su lugar. 3. Los emplazamientos funcionales van progresivamente a codificar en las instituciones disciplinarias un espacio que la arquitectura dejaba en general disponible y dispuesto para varios usos. Se fijan lugares determinados para responder a la necesidad de vigilar, de romper las comunicaciones peligrosas y de crear un espacio útil. Por ejemplo, en el mismo banco, los policías que cuidan del mismo, las cámaras de seguridad. 4. El rango. En la disciplina, los elementos son intercambiables, puesto que cada uno se define por el lugar que ocupa en una serie y por la distancia que los separa de los otros. La unidad en ella no es, pues, ni el territorio, unidad de dominación, ni el lugar, unidad de resistencia.
Es decir, que ahora no importa lo de cada individuo en su lugar, sino el rango es el lugar que se ocupa en una clasificación. La táctica disciplinaria se sitúa sobre el eje que une lo singular con lo múltiple. Permite a la vez la caracterización del individuo como individuo y la ordenación de una multiplicidad dada, en condición primera para el control y el uso de un conjunto de elementos distintos, la base para una microfísica de un poder celular. El control de la actividad. 1. El empleo del tiempo. Sus tres grandes procedimientos. Establecer ritmos, obligar a ocupaciones determinadas, regular los ciclos de repetición. Retomando el ejemplo anterior del banco, el recorte del tiempo se hace cada vez más útil. El salario lleva aparejada una división ceñida del tiempo. El tiempo medido y pagado debe ser también un tiempo sin defectos, a lo largo del cual permanezca el cuerpo aplicado a su ejercicio. La exactitud y la aplicación son, junto con la regularidad, las virtudes fundamentales del tiempo disciplinario. 2. La elaboración temporal del acto. El tiempo penetra el cuerpo, y con él todos los controles minuciosos del poder. 3. Establecimiento de correlación del cuerpo y del gesto. El control disciplinario no consiste simplemente en enseñar o en imponer una serie de gestos definidos. Impone la mejor relación entre un gesto y la actitud global del cuerpo. Un cuerpo disciplinado es el apoyo de un gesto eficaz. 4. La articulación cuerpo-objeto. El poder viene a deslizarse sobre toda la superficie de contacto entre el cuerpo y el objeto que manipula. Este carácter del poder disciplinario tiene una función de síntesis, de vínculo coercitivo con el aparato de producción. 5. La utilización exhaustiva, que trata de intensificar el uso del menor instante, como si el tiempo en su mismo fraccionamiento fuera inagotable, o como si al menos, por una disposición interna cada vez más detallada, pudiera tenderse hacia un punto ideal en el que el máximo de rapidez va a unirse con el máximo de eficacia. Se encuentra aquí entonces las características del aprendizaje corporativo, relación de dependencia individual y total a la vez respecto del que tiene el poder, duración estatuaria de la formación que termina por una prueba calificadora, pero que no se descompone de acuerdo a un programa. Intercambio global entre el maestro y el aprendiz, que debe dar sus servicios, y con frecuencia una retribución. Dividir la duración en segmentos sucesivos o paralelos, cada uno de los cuales debe llegar a un término especificado. 1. Esquema analítico. Sucesiones de elementos tan simples como sea posible. 2. Finalizar estos segmentos temporales. Fijarles un término marcado por una prueba que tiene por triple función identificar si el sujeto ha alcanzado el nivel estatuario, garantizar la conformidad de su aprendizaje con el de los demás y diferenciar los dotes de cada individuo. 3. Disponer series de series. El poder se articula directamente sobre el tiempo, asegurando su control y garantizando su uso. Los procedimientos disciplinarios hacen aparecer un tiempo lineal, un tiempo evolutivo, cuyos momentos se integran unos a otros. La historicidad evolutiva, tal como se constituye entonces, está vinculada a un modo de funcionamiento del poder. La composición de fuerzas. Disciplina es entonces la construcción de una máquina cuyo efecto se llevará al máximo por la articulación concertada de las piezas elementales de que está compuesta. La disciplina no es ya simplemente un arte de distribuir cuerpos, de extraer de ellos y de acumular tiempo, sino de componer unas fuerzas para obtener un aparato eficaz. Puede decirse que la disciplina fabrica a partir de los cuerpos que controla 4 tipos de individualidad, o más bien, una individualidad dotada de 4 características. Es celular, por el juego de la distribución espacial. Es orgánica, por el cifrado de las actividades. Es genética, por la acumulación del tiempo. Es combinatoria,
por la composición de fuerzas. Los medios del buen encauzamiento. El poder disciplinario tiene como función principal enderezar conductas. No encadena las fuerzas para reducirlas, lo hace para multiplicarlas y usarlas. La disciplina fabrica individuos como objetos y como instrumentos de su ejercicio. La vigilancia jerárquica. Se organiza también como poder múltiple, automático y anónimo. Su funcionamiento es el de un sistema de relaciones de arriba a abajo, pero también de abajo a arriba, y lamentablemente en redes, vigilantes, perpetuamente vigilados. El poder en la vigilancia jerarquizada de las disciplinas no se transfiere como una propiedad, funciona como una maquinaria. La organización piramidal le da un jefe, pero es el aparato entero el que produce poder y distribuye los individuos en ese campo continuo, lo cual permite al poder disciplinario ser indiscreto, siempre alerta, no dejando ninguna zona de sombra y controlando a aquellos mismos que están encargados de controlarlo, y discreto, ya que funciona en silencio. Gracias a las técnicas de vigilancia, la física del poder, el dominio sobre el cuerpo, se efectúa de acuerdo con las leyes de la óptica y de la mecánica, con todo un juego de espacios, líneas, pantallas y sin recurrir, en principio al menos, a la violencia. Sanción normalizadora. Mecanismo penal. Reticula un espacio que las leyes dejan vacío al reprimir conductas que su relativa indiferencia hace sustraerse a los grandes sistemas de castigo, como retrasos, ausencias, interrupciones de tareas, desobediencia. Se trata de hacer penables las fracciones más pequeñas de la conducta, que cada sujeto se encuentre en una universalidad castigable, castigante. Inobservancia. Todo lo que no se ajusta a la regla, orden artificial, dispuesto por una ley, un reglamento, pero también definido por procesos naturales y observables. Los alumnos de las escuelas no son colocados ante una lección de la que no son todavía capaces. Por eso, vas pasando de nivel en nivel, es decir, las materias y los semestres. El castigo disciplinario tiene por función ser correctivo, reduciendo las desviaciones, al lado de los castigos tomados directamente del modelo judicial, las multas, el ático, el calabozo. El castigo disciplinario es en buena parte isomorfo a la obligación misma, es menos la venganza de la ley ultrajada en su repetición. El castigo disciplinario es un elemento de un sistema doble, gratificación-sanción. El maestro debe evitar, tanto como se pueda, usar de castigos. Por el contrario, debe tratar de hacer que las recompensas sean más frecuentes que las penas, ya que los perezosos se sienten más incitados por el deseo de ser recompensados como los diligentes que por el temor de los castigos. La distribución según los rangos o los grados tiene un doble papel: señalar las desviaciones, jerarquizar las cualidades, competencias y aptitudes, pero también castigar y recompensar. La disciplina recompensa por los ascensos, castiga haciendo retroceder y degradando. El rango por sí mismo equivale a recompensar o castigo. Un ejemplo es una escuela militar. Muestra el doble efecto de esta penalidad jerarquizante: distribuir los alumnos de acuerdo con sus aptitudes y su conducta, someterlos todos al mismo modelo, para que estén obligados todos juntos a la docilidad. En suma, el arte de castigar en el régimen del poder disciplinario no tiende ni a la expiación ni a la represión. El examen. El examen combina las técnicas de la jerarquía, que vigila, y las de la sanción, que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. El examen invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder. En cuanto al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible, pero imponiendo a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio.
En la disciplina son los sometidos los que tienen que ser vistos para garantizar el dominio del poder que se ejerce sobre ellos, y el examen es la técnica por la cual el poder, en lugar de emitir los signos de su potencia, en lugar de imponer sus marcas en sus sometidos, mantiene a estos en un mecanismo de objetivación. En el espacio que domina el poder disciplinario manifiesta su periodo acondicionando objetos. El examen equivale a la ceremonia de esta objetivación. El examen hace entrar también la individualidad en un cambio documental. Constituye un poder de escritura, como una pieza esencial en los engranajes de la disciplina. Se modela sobre todo de acuerdo con los métodos tradicionales de la documentación administrativa, pero con técnicas particulares e innovaciones. El examen abre dos posibilidades correlativas: la constitución del individuo como objeto descriptible, analizable, en modo alguno para reducirlo a rasgos específicos, como hacen los naturalistas con los seres vivos, sino para mantenerlo en su rasgo singular bajo la mirada de un saber permanente. La constitución de un sistema comparativo, que permite la medida de fenómenos globales, la descripción de grupos, la caracterización de hechos colectivos, la estimación de las desviaciones. El examen, rodeado de todas sus técnicas documentales, hace de cada individuo un caso que constituye un objeto para un conocimiento y una presa para un poder. El caso es el individuo tal como se lo puede juzgar, medir, comparar, y esto en su individualidad misma, y es también el individuo cuya conducta hay que encauzar, a quien hay que clasificar, normalizar, excluir, etc. El examen se halla en el centro de los procedimientos que constituyen el individuo como objeto y efecto de poder, como efecto y objeto de saber.